Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos el placer de compartir el programa con la autora Paz Castelló Alberola. Conocida también por el seudónimo Nina Sweet, es una escritora y periodista, licenciada en Derecho, ganadora en el año 2018 del Galardón Letras del Mediterráneo en la modalidad de narrativa, con su novela 18 meses y un día. Nació en la localidad alicantina de Novelda, el 7 de agosto de 1970. Es la quinta de 6 hermanos, y cuando ella tenía 9 meses, su familia se instaló en Alicante. Desde niña dio muestras de su inclinación artística con sus primeros escritos y su incursión en el teatro. Nada más cumplir la mayoría de edad compaginó sus estudios de Derecho, en la Universidad de Alicante, con su trabajo de locutora en los 40 principales de su ciudad. Fue en la cadena SER donde empezó su carrera dentro del mundo de la comunicación. En el año 2019 cumplió 30 años en el sector, donde ha trabajado para medios de comunicación como la cadena SER, Onda Cero o Radio Nou, así como para empresas e instituciones como Hércules Club de Fútbol, Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, y en la Administración de Justicia, entre otras. La literatura siempre ha sido una de sus ocupaciones, pero no fue hasta 2009 cuando comenzó a publicar sus escritos en su página web, con una excelente aceptación de los lectores de habla hispana por todo el mundo. En 2013 publicó su primera novela, La muerte del 9, sorprendiendo con un estilo reivindicativo a la vez que dinámico, elegante y cuidado. A su primera novela le han seguido Mi nombre escrito en la puerta de un váter en 2017, 18 meses y un día, 2018, La llave 104, 2019, Ninguna de nosotras tendrá compasión, 2021, Lo prohibido, bajo el seudónimo de Nina Sweet que utiliza para sus novelas del género suspense romántico en 2024, con una excelente acogida entre los lectores. Sus obras no escapan a una profunda visión crítica del mundo, desarrollada a lo largo de los años por su labor periodística, y mantienen un perfecto equilibrio entre misterio y sensibilidad. Está casada y es madre de 2 hijos. Lo prohibido, firmado como Nina Sweet. 2024. Ninguna de nosotras tendrá compasión. 2021. La llave 104. 2019. 18 meses y un día. 2018. Mi nombre escrito en la puerta de un váter. 2017. La muerte del 9. 2013. En 2018 recibió el Galardón Letras del Mediterráneo que otorga la Diputación de Castellón, en la modalidad de narrativa, por su novela acerca de la violencia de género, 18 meses y un día. En 2019 recibió el premio a la comunicación, Un soplo de aire, por difundir y contribuir a poner en valor el papel de la mujer en los medios de comunicación otorgado por el Aula de la Mujer del primer SCE, Instituto Superior de Ciencias y Educación, con motivo de la celebración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. En 2022 recibió el Premio a la Cultura Alicantina Miguel Hernández que otorga la Diputación de Alicante, en la modalidad de Innovación de la Cultura, a través de las tecnologías de la información y comunicación, categoría Libros y Literatura, tras lanzar sus 4 primeras novelas en formato audiolibro. Ahora vamos a escuchar el relato, Las personas que hemos tocado fondo, de Paz Castelló, narrado por Eva Espejo. Las personas que hemos tocado fondo alguna vez, sabemos que lo que no destruye, construye. Que lo que hay por encima de tu cabeza a partir de ese instante es todo cielo. Que es mejor dar con el culo en el suelo que con las alas en un techo. Que cada pedazo roto es imprescindible para el todo. Las personas que hemos tocado fondo alguna vez, sabemos que desaprender es el camino de la sabiduría, que las pesadillas son los sueños que están al lado de los miedos, que romperse no es más que la posibilidad de volver a inventarse.
que la tristeza es a menudo el lenguaje cifrado de lo que andamos buscando. Las personas que hemos tocado fondo alguna vez sabemos que fue necesario para ser quienes somos ahora, que lo más frágil a menudo es lo más hermoso, que los nudos de una cuerda son los que te permiten treparla, que lo que hace fuerte a un árbol son sus raíces y no sus flores. Las personas que hemos tocado fondo alguna vez hemos perdido el miedo a caer porque tenemos experiencia en levantarnos y miramos abajo sin vértigo, desafiando al infierno que un día fue nuestra casa, convencidos de que cuando se desate la tormenta, seremos lluvia. A continuación escucharemos el relato Día del Padre, de Paz Castelló, voz, Ricardo Bonte. Hoy es el Día del Padre, de los padres buenos y de los padres malos, de los que quisieron serlo y de los que nunca debieran haberlo sido, de los que cuidan a sus hijos y de los que sus hijos se cuidan de ellos. Es el día de los padres amorosos y protectores, pero también de los maltratadores y abusadores. Es el día de quien te dio la vida y en muchos casos también de quien te la quitó por momentos o de golpe. Hoy es el día del padre que está en casa y del que tiene una orden de alejamiento, del que ama a tu madre y del que no la soporta, del ausente y del presente, del querido y del odiado, del de la caricia y el de los palos, del padre que sabe que lo es y del que no quiso enterarse. El día del padre que ha pasado malas noches y del padre de las noches de copas. De todos ellos es el día. Un cajón de sastre donde caben todos sin especificar. Nadie dice que hoy sea el día del abuelo que hizo de padre por la ausencia de éste, o del día de la madre que es mitad madre y mitad padre, o simplemente el día de quien te quiere y te protege, quien te guía y te aconseja, sea cual sea su condición. Muchos lo son y no lo merecen, y muchos lo merecen, pero no lo son. Así es la vida en casi todas las cosas. Ahora y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Paz Castelló Alberola nació en la localidad alicantina de Novelda, el 7 de agosto de 1970. Es la quinta de 6 hermanos y cuando ella tenía 9 meses, su familia se instaló en Alicante. Desde niña dio muestras de su inclinación artística con sus primeros escritos y su incursión en el teatro. Nada más cumplir la mayoría de edad compaginó sus estudios de Derecho, en la Universidad de Alicante, con su trabajo de locutora en los 40 principales de su ciudad. Fue en la cadena SER donde empezó su carrera dentro del mundo de la comunicación. En el año 2019 cumplió 30 años en el sector, donde ha trabajado para medios de comunicación como la cadena SER, Onda Cero o Radio Now, así como para empresas e instituciones como Hércules Club de Fútbol, Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de San Vicente del Raspech, y en la Administración de Justicia, entre otras. Hola Paz, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Paz Castelló? Creo que definirse a uno mismo y hablar de uno mismo siempre es bastante difícil, pero podría decir, resumiendo un poco, que soy una mujer inquieta, curiosa,
que ve los ojos, ve el mundo a través de unos ojos de escritora que de por sí tenemos una visión especial del mundo y que luego intenta plasmarlo a través de sus obras, a través de mis novelas y de mis escritos, para que lleguen a otras personas y de esta manera establecer una especie de cadena de comunicación entre lo que ocurre alrededor y lo que ocurre en el interior de Paz Castelló, por si alguien también se puede sentir identificado. Diría que ese sería un poco el resumen general de quién es Paz Castelló como ser humano y también como escritora. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Además de escribir y, por supuesto, además de leer, porque no, una cosa va siempre intrínseca, unida a la otra, pues soy una mujer muy de teatro. Poca gente sabe que yo antes de empezar con la escritura de manera, digamos, más profesional, me dedicaba al teatro, era actriz, siendo muy jovencita, y he mantenido siempre esa relación especial con el teatro, aparte del cine y demás. Pero bueno, como hobby, digamos así, especial y potente y que me ha marcado mi vida personal y profesional, pues está el teatro. Me encanta escaparme a ver alguna función, tanto profesional como amateur. Tengo vinculación con el mundo del teatro todavía y bueno, luego os contaré algunas cositas que tengo pendientes por hacer en otra pregunta. ¿Tienes alguna manía de escritora? ¿Algún ritual? No tengo demasiadas manías de escritora, pero vamos que algunas sí. Más que manías, yo lo considero costumbres. Por ejemplo, escribo siempre con ropa muy cómoda, es decir, tengo que estar pues con zapatillas, de estar por casa, a veces incluso con pijama, chándal, ropa holgada, ropa cómoda, en silencio absoluto. Entonces, cuando vivo en el campo, entonces esto me ayuda para mantener una atmósfera silenciosa que me permita pensar y escribir, pero si por lo que sea hay bullicio, pues utilizo tapones. Y bueno, fuera de eso, de tener un silencio absoluto para poder tener una concentración lo más intensa posible y de estar con ropa cómoda, pues no tengo muchas más manías. Prefiero, si es posible, escribir de noche, pero bueno, las circunstancias y la logística a veces me hace que no sea posible y escribo de día. Pero básicamente esas dos cosas. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? Escribo desde niña, porque yo siempre digo que escribir es mi forma natural de comunicación, mucho más que hablar. Incluso, a pesar de que yo me he dedicado durante muchos años a la radio, pues que he sido una comunicadora en todos los sentidos. Primero profesionalmente con la radio, con el teatro cuando era actriz y ahora escribiendo. Pero siento que de todas estas formas de comunicar, la de la escritura es, digamos, la natural, la que me sale. Me recuerdo siempre escribiendo, siempre con algún cuaderno. Empecé a escribir a muy temprana edad. Tengo diarios de cuando era muy, muy, muy niña. Y es como que me resulta sencillo plasmar los sentimientos por escrito, mucho más sencillo que a lo mejor hacerlo verbalmente. Y eso yo creo que es una característica. Entonces escribo desde siempre. ¿Soñar con ser escritora? Bueno, habría que definir qué es ser escritora. Imagino que os referís a dedicarme profesionalmente a esto. Bueno, siempre he escrito, con lo cual siempre me he considerado escritora. Pero no fue hasta 2019 cuando me lancé un poco a esta aventura de darlo a conocer y de llegar a otras personas. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? No creo que la literatura me haya cambiado la vida. Creo que la literatura es mi vida, es una forma de entender la vida, de entender el mundo, a través de los libros y luego a través de la escritura, ¿no? Porque esto es como circular, ¿no? Una faceta se alimenta de la otra. Entonces no creo que me haya cambiado la vida, simplemente es que me ha dado una vida, que no es poco. ¿Qué es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? Yo creo que siempre es mucho más complicado tratar a los personajes reales que a los ficticios, porque como se suele decir, y creo que además de manera muy acertada, la realidad supera a la ficción. Es que no tenemos nada más que poner la televisión 10 minutos, cualquier informativo de cualquier cadena en cualquier lugar del mundo,
y nos damos cuenta de cómo está la humanidad y de las cosas que ocurren y de las cosas que son capaces de hacer los personajes reales, las personas. Entonces, bueno, lidiar con personajes reales me parece muchísimo más complejo, porque al fin y al cabo, con los ficticios, si tú eres su creador, pues tienes cierto margen de maniobra para mandar sobre sus acciones y sobre sus sentimientos y puedes resolver o complicar las situaciones a tu antojo, pero en los personajes reales ahí no tienes ningún tipo de control y bueno, quizá esa es la gracia de la vida, ¿no? El que hemos venido a jugar y el que no podemos controlar la vida de nadie, ni siquiera la nuestra propia. Así que sí, rotundamente más complicado tratar a los personajes reales que a los ficticios. En 2018 recibes el galardón Letras del Mediterráneo que otorga la Diputación de Castellón, en la modalidad de narrativa. En 2019 Premio a la Comunicación, otorgado por el Aula de la Mujer del ICE, Instituto Superior de Ciencias y Educación. En 2022 recibió el Premio a la Cultura Alicantina Miguel Hernández que otorga la Diputación de Alicante. ¿Qué significan estos premios en tu carrera? Bueno, yo siempre intento alejarme un poco del ego, ¿no? Porque creo que el ego, a todos los niveles, como ser humano, no ayuda, al contrario, te destruye, ¿no? Entonces, buscar un poco esa parte del creador desde la humildad y alejarte del ego, con lo cual esto choca un poco con recibir premios, porque al final el premio alimenta un poco tu ego, ¿no? No hace falta pensarlo demasiado porque eso es así, pero es verdad que también hay que ser conscientes de que vivimos en un mundo competitivo donde ningún sector se escapa a esta competencia y el sector editorial no deja de ser una industria como otra. Y bueno, habría mucho que hablar sobre este tema, pero lo que dentro de este sector, el que te den un premio donde somos muchísimos autores, mucha gente muy buena que escribe muy bien, pues que te den un premio y te saca un poco del montón y te pone el foco, ¿no? Para bien en este caso, porque se entiende que si te ofrecen un premio, si te dan un premio es porque te conceden un premio, es porque consideran que tu trabajo es reseñable y es significativo. Entonces, vistos desde ese punto de vista, pues lo recibo con cariño y con agradecimiento, pero sí que intento que esto no me enturbie un poco la esencia de lo que hago, ¿no? Que es escribir para llegar a otras personas, alejada un poco del ego. Es un proceso que yo decidí transitar hace tiempo cuando empecé, porque, bueno, pues pasé por todos los estadios y ahora quiero estar en calma con ese proceso creativo y no dejarme llevar y dominar por las exigencias del mercado editorial, que se alejan bastante de lo que es la literatura, bajo mi punto de vista, pero como digo, ese es otro debate. Entonces, los premios, si vienen, son bien recibidos desde ese punto de vista, como con agradecimiento y con humildad, y si no vienen, pues tampoco pasa nada, seguiremos trabajando. Ganadora en el año 2018 del galardón Letras del Mediterráneo, en la modalidad de narrativa, con su novela 18 meses y un día. ¿Qué significa para ti esta novela? 18 meses y un día, que precisamente al hilo de la pregunta anterior es una novela premiada con el galardón Letras del Mediterráneo, es en esencia una novela muy especial para mí por dos motivos. Primero, por la temática, porque aborda la temática de la violencia de género. Entonces, utilizar la literatura para dar altavoz y poner en el foco del debate que está pasando con respecto a este tema de la violencia contra la mujer, pues me pareció que era una herramienta que yo tenía al alcance. Yo venía un poco de observar este tema a través de mi otra profesión, que ha sido el periodismo, y entonces como que se me quedaba un poco corto porque en periodismo tienes que ser objetivo. Yo necesitaba volcar muchos sentimientos, muchas preguntas, muchas contradicciones, y lo hice a través de la novela, a través de sus personajes, ¿no? Los personajes son absolutamente subjetivos y piensan, sienten, se contradicen, se enfadan, sufren, lloran, y eso es lo que necesitaba volcar con respecto al tema de la violencia contra la mujer. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista creativo, 18 meses y un día es una novela muy dura. Transcurre completamente toda la novela en el apartamento de la protagonista porque sufre agorafobia y no puede salir de su casa. Y entonces, desde el punto de vista narrativo, me costó muchísimo escribirla.
Claro, porque son los personajes los que entran y salen del apartamento, pero ella y la trama transcurre toda dentro del apartamento. Y fue muy difícil escribirla desde el punto de vista estructural y creativo. Así que nada, bueno, estoy satisfecha porque no solamente porque recibió ese premio, sino porque además hizo los lectores que la leyeron me cuentan que les hizo pensar sobre el tema y al final era un poco el objetivo de esta novela, 18 meses y un día. Suspense romántico, cuéntanos algo de lo prohibido. ¿Y por qué lo firmas como Nina Sweet? ¿Qué diferencia hay entre Paz Castelló y Nina Sweet? Bueno, después de 6 novelas publicadas, me hicieron una propuesta, que eran 6 novelas publicadas con el género del thriller, puro y duro, el misterio. Pues me hicieron una propuesta, como digo, que era mezclar el thriller, que era de donde yo venía, donde mi zona de confort, donde yo ya tenía cierta experiencia y reconocimiento y además un importante número de lectores. Me dijeron, bueno, ¿y por qué no damos un paso más y hacemos una mezcla de géneros? Y me propusieron escribir una novela de suspense romántico, es decir, que no fuera una novela romántica al uso y que no fuera un thriller al uso, es decir, que mezclara dos novelas en una, 2 géneros en una, que yo siempre digo que son 3, porque además hay una parte erótica, entonces yo siempre digo que es 3 en 1, suspense, romántico, erótico. Y así es como surgió Lo Prohibido. Y se firma precisamente con otro nombre, con un heterónimo, Nina Sweet, precisamente para diferenciar que es otro producto diferente. Es decir, el lector de Paz Castelló es acostumbrado a leer thriller. El lector de Nina Sweet leerá el suspense romántico erótico. Y puede haber lectores que lean ambos géneros y les guste, como de hecho así ha ocurrido. Pero para que diferenciar la marca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si coges un libro firmado por Nina Sweet, será suspense romántico erótico. Si coges un libro firmado por Paz Castelló, será thriller. ¿Qué diferencia hay entre Paz Castelló y Nina Sweet? Y básicamente esas son las diferencias. Paz y Nina son la misma persona, la misma autora, es la misma pluma, con lo cual el estilo es muy parecido. Cambia la configuración de las historias, es decir, en el thriller la columna vertebral de la historia es el misterio, la investigación, los acontecimientos que ocurren y de manera paralela, auxiliar o alternativa están los sentimientos de los personajes. Sin embargo, en las novelas de suspense romántico la columna vertebral es la historia de amor, la conexión entre los personajes, los sentimientos y de manera paralela el misterio que envuelve a esa historia de amor. Digamos que Paz es más perversa, más asesina y Nina es, pues como su propio apellido dice, Nina Sweet, es más dulce por esa parte romántica, pero al final son la misma pluma y la misma autora. Os invito a que vosotros como lectores encontréis las diferencias y me las contáis. Tus obras no escapan a una profunda visión crítica del mundo, imagino que desarrollada a lo largo de los años por tu labor periodística. Es cierto que la gente que ha leído todas mis novelas, los críticos literarios, pues han destacado de mis obras que tienen una visión crítica debido a su labor periodística, y es lo que yo explicaba antes con 18 meses y un día. O sea, yo me he dedicado 35 años al periodismo y al final la realidad tiene las mejores historias. Yo muchas veces asistía a acontecimientos o a sucesos desde un punto de vista periodístico y decía, madre mía, si es que aquí hay una novela. O sea, en cada noticia hay realmente una novela, porque el periodismo es demasiado rápido para mi gusto y no escarba y no indaga y no se entretiene en los sentimientos de los personajes. Se queda en la acción, en el suceso, 30 segundos en las noticias, un artículo en el periódico, en el mejor de los casos, ¿no? Pero yo siempre me quedaba un poco con las ganas de rascar un poco más allá. ¿Qué pasa con esta gente que ha sido protagonista de este suceso, ¿no? ¿Cómo continúan sus vidas después de que les haya ocurrido esto? ¿Qué sienten? Ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces por eso decidí que esos temas que desde el punto de vista periodístico a mí me parecían interesantes, desarrollarlos
desde la subjetividad de los personajes a través de la literatura. Por eso la visión crítica de mis obras, ¿no? Que tienen mucho de desarrollo de algunas noticias, como por ejemplo 18 meses y un día. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus trabajos? Más que qué parte de mí se ha quedado en mis trabajos, yo diría qué parte de la forma que tengo yo de ver el mundo se ha quedado en mis trabajos. Es lo que decíamos de la visión crítica. No es que haya tanto de mí, que supongo que lo habrá, pero bueno, no me replico en mis libros mi propia vida, ni mis sentimientos, ni mi biografía, sino cómo veo yo el mundo. O sea, mis libros son grandes preguntas sobre existenciales, ¿no? Sobre cómo veo yo el mundo que está ocurriendo sobre determinadas cuestiones, ¿no? Y que las pongo en boca y en la piel de mis personajes para que después los lectores también se hagan esas preguntas y se cuestionen. Siempre digo que mis trabajos pues son para hacer un poco pensar sobre los temas que trata, ¿no? Y que el lector cuando lo lea pues sea un poco partícipe. El lector es un personaje más para mí. Cuando está leyendo quiero que sientan pues todas esas dudas, todas esas incertidumbres, se cuestione algunas cosas y eso es un poco mi intención. Que la parte de mí que les llegue a los lectores sea la forma de cuestionar que yo tengo este mundo que nos ha tocado vivir. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? Pues creo que esta pregunta se ha contestado con la anterior. Además de entretener al público, mi objetivo es hacerles pensar un poco sobre las cuestiones que trata cada una de las novelas, ¿no? Pero es importante, no lo vamos a negar, que el lector se entretenga, porque al final, pues la literatura es una herramienta fantástica para comunicar y también para hacer pensar, pero también para entretener, y además es una forma bonita de atraer más lectores, que encuentren un poco de evasión y de entretenimiento en un libro. Hará que muchos más lectores lleguen a ese libro, porque el boca a oreja hará su magia y la gente que lo lea dirá, pues me ha gustado mucho, me ha hecho pensar, me ha removido, me ha hecho sentir y también me lo he pasado bien leyéndolo y me ha entretenido. Con lo cual, sí, objetivo cumplido si se cumplen en todas estas premisas. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? A mí me gusta pensar que tengo una relación cercana con mis lectores. Siempre digo que por suerte, o por desgracia, pero en este caso creo que por suerte, trabajamos estos escritores del siglo XXI en la era de Internet, con lo cual tenemos la comunicación con nuestros lectores a golpe de clic a través de cualquier plataforma de Internet. Entonces, pues oye, Cervantes no podía, ¿no? O sea, si alguien leía El Quijote, no le podía decir si le había gustado o no le había gustado, porque no existía esa comunicación. Entonces ya creo que de por sí el trabajo de escritor es bastante solitario, muy intimista, muy lento, porque desde que tú escribes un libro hasta que llega al lector pueden pasar años. Y bueno, pues cuando eso ocurre es como cerrar el círculo. A mí me gusta tener el feedback de los lectores, que me cuenten y que me digan cómo han llegado a ese libro, cómo han llegado a mi obra, porque muchos llegan a través de un libro y luego por lo que sea se quedan, les gusta y leen más libros míos, qué les ha parecido, qué les ha hecho sentir y quiero pensar que tengo una relación cercana con mis lectores a los que contesto personalmente, porque a algunos pues les llevan las páginas otras personas. Yo tengo ayuda, pero yo siempre contesto a mis lectores personalmente para que lo sepan también. Aprovecho la ocasión y bueno, me gusta esa relación. Vemos que en todos o casi todos tus trabajos algunos de los personajes son animales. ¿Qué tienen de especial para ti los animales para estar siempre presentes? Soy muy animalista. Me encantan todos los animales. En particular, tengo, por cuestiones de logística y de tiempo, tengo gatas en concreto, y es verdad que en todos mis libros siempre hay un personaje animal. ¿Por qué? Porque como creadora me facilita mucho la labor de transmitir sentimientos. Es decir, las personas somos complejas y somos muy complejas, especialmente cuando hablamos de sentimientos. Entonces los personajes de mis novelas pues tienen sus dudas, tienen sus contradicciones, son como capas de cebolla. Sin embargo, en los animales no ocurre esto. Es decir, si tienes un perro y te quiere porque eres su dueño, su humano,
te va a querer incondicionalmente, con independencia de que tú seas el asesino en serie de la novela. Si tú lo has tratado bien y tú lo quieres, el perro te va a querer incondicionalmente. Así con todos los animales. O sea, ellos son mucho más planos, más lineales en cuanto a sus sentimientos, son incondicionales. Y eso ayuda mucho en la narrativa emocional de una historia. Por eso siempre pongo personajes animales que hacen un poco de espejo, de contrapeso, con las dudas y las contradicciones de los personajes humanos. ¿Cuáles son tus escritores o escritoras de referencia? Escritores de referencia. Muchísimos. Muchísimos. Pues, ¿qué decir? Pues, yo qué sé, empecé de siendo niña leyendo a Agatha Christie por aquello del thriller, pero nombres: Isabel Allende, Carlos Ruiz Zafón, Proust, Joyce, Borges, García Márquez, Hemingway, Paul Auster, Saramago. Es que sería interminable la lista, pero bueno, sí, al final supongo que eres un poco el resultado de leer todos y cada uno de ellos y de beber un poquito de su sabiduría, ¿no? E intentar, pues, ser tu propio estilo, pero no puedes negar que bebes de la fuente que bebes, ¿no? Y bueno, siempre, como digo, desde la humildad. Recomiéndanos lo prohibido y el motivo por el que tendríamos que leer esta novela. Pues sinceramente, sin caer en autocomplacencia, creo que Lo prohibido ha tenido un resultado muy redondo. Es una novela muy redonda porque, como he explicado antes, tiene un poquito de todo. Tiene el salseo de la historia de amor, sin que sea una historia empalagosa, sino una historia de amor carcelario. Tiene un triángulo amoroso, lo que lo hace interesante, entre la chica que se enamora de un preso y su novio, que está fuera de la cárcel y que es un abogado muy prestigioso al que no le viene nada bien esa situación. O sea, esa parte, pues bueno, es desde que existe la humanidad, siempre es interesante leer este tipo de situaciones, porque quién no se ha visto alguna vez así, ¿no? En un triángulo amoroso. Y luego tiene también la parte del thriller, que es una investigación criminal del el caso que ha llevado a este chico a la cárcel, que él asegura que es inocente. Entonces, todo esto está salpicado, tiene la salsa, el maridaje de escenas eróticas a lo largo de toda la novela, tensión sexual no resuelta, alguna sí resuelta, eso habrá que leerlo. Y entonces creo que tiene un poquito de todo. Tiene misterio para la gente que le gusta el thriller, tiene erótica para la gente que le gusta el salseo y tiene romántica con ese triángulo amoroso. Así que Lo prohibido es una historia de amor prohibida carcelaria dentro de una prisión. Yo os invito a leerla porque seguro que os va a gustar. ¿Cuál es tu relación con las editoriales? Yo tengo que decir que yo trabajo con un agente literario que hace las veces, para que los oyentes nos entiendan, de representante, ¿no? Como los representantes de los cantantes o de los actores. El agente literario es quien contacta directamente con las editoriales. Cuando tú tienes una obra, el agente literario la representa con las editoriales. Y una vez una editorial compra los derechos, pues entonces ya pasas a tener una relación directa con las editoriales. Pero yo digamos que tengo ahí un intermediario en la primera fase del proceso. Y bueno, mi relación con las editoriales que yo he publicado ha sido excelente, ha sido muy buena. Y al final, bueno, pues se trata de sumar esfuerzos para que el trabajo resultante pues sea el mejor posible, ¿no? Tú ofreces tu obra y ellos hacen un importantísimo trabajo de edición, de maquetación, de portada, diseño de portada, de promoción, de venta, en fin, al final tienes que estar, cuanto mejor sea la relación, mejor para el libro. Y bueno, es verdad que mi experiencia siempre ha sido buena. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? Tengo un proyecto en marcha que lo vengo fraguando desde hace muchísimo tiempo. Esto enlaza con una de las primeras preguntas que me habéis hecho sobre mis hobbies, que es el teatro. Como vengo del teatro, mi marido es actor, entre otras cosas, y me llevo toda la vida relacionada con el teatro. Me apetece mucho probar a escribir una obra de teatro. Entonces este es mi proyecto más inmediato, pasarme de novelista a dramaturga, a ver qué sale, a ver qué pasa,
y además no solamente escribirla, sino también producirla y dirigir esta obra de teatro para iniciar una gira. Así que nada, ya os iré contando. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde puedan adquirir tus trabajos. Tengo página web, que es mi nombre, www.pazcastelló.com. Ahí hay un enlace de contacto con mi mail. Y luego pues tengo Facebook. Podéis buscarme por el nombre de Paz Castelló o Nina Sweet, cualquiera de los dos os aparece. Instagram lo mismo. Y Twitter, antigua Twitter, X ahora. Ya me he quedado ahí, ya no tengo TikTok. Bueno, también creo que aparezco en Wikipedia y bueno, poco más. O sea que si alguien me quiere encontrar, no lo va a tener complicado. Me encuentra. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Paz, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Simplemente agradeceros que hayáis pensado en mí, invitar a todos los oyentes a descubrir a Paz Castelló si todavía no me conocen, y también a Nina Sweet, que es ese desdoble que he hecho con el triple salto mortal. Está gustando mucho. Lo prohibido se ha publicado en España, Latinoamérica y en Estados Unidos, y esperemos que, bueno, a través de esta entrevista también lleguen más lectores. Muchísimas gracias por vuestro interés, gracias por promocionar la lectura y a los escritores. Un abrazo para todos y que siempre tengamos un buen libro que compartir. Paz, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Continuamos escuchando relatos de Paz Castelló, y ahora nos toca disfrutar de todo ese equilibrio, en la voz de Eva Espejo. Existe la maldad porque existe la bondad. Todo es equilibrio. Cada vez que tropiezo con alguien que en esencia es malo, no puedo evitar sonreírme porque tengo la certeza de que tropezaré con alguien en esencia bueno. La maldad es fácilmente reconocible porque se alimenta del ego y la soberbia y hace ostentación de su naturaleza. Pero la bondad es humilde y tímida y no presume. Por eso, cuando alguien malo se cruza en mi camino, estoy bien atenta para que la bondad que equilibra el universo de ese instante no me pase desapercibida. Que no te amarguen la vida. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez,
que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. «18 meses y un día» es el tiempo que Sabina Lamer, una afamada pintora afincada en Peñíscola, lleva encerrada en el ático donde vive. Sufre de una grave agorafobia, fruto del estrés postraumático que desarrolló tras ser la única testigo del asesinato de su mejor amiga, en plena calle, a manos de su exmarido. Desde aquel momento, Sabina es incapaz de cruzar el umbral de la puerta de su casa, que también es su estudio, desde donde contempla el mar y las calles del casco antiguo de Peñíscola, ciudad que eligió para desarrollar su carrera profesional. Está convencida de que cuando el asesino de su amiga, en prisión provisional a la espera de juicio, esté encerrado para siempre, será capaz de superar su angustia y podrá salir de casa, por fin, para volver a pintar el mar Mediterráneo que tanto ama y retomar su tranquila vida en aquel paraíso de la costa mediterránea. Sin embargo, el presunto asesino queda en libertad y Sabina enloquece aún más entre las cuatro paredes de su estudio. A partir de ese momento, la obsesiva y recurrente idea de Sabina es la de hacer justicia, desamparada como se siente por el sistema judicial, buscando la forma de vengar la muerte de su amiga, con la dificultad añadida de no poder salir de casa. Para conseguirlo tendrá que enfrentarse a sí misma, a sus miedos, y a los condicionamientos que su encierro le plantean, convirtiendo su claustrofóbica vida en un medio para escapar de sí misma. Premio Letras del Mediterráneo 2018. Dedicado a todas las mujeres asesinadas. A sus familias y amigos, que también murieron un poco a pesar de seguir viviendo. Mundo más onírico que real, en una pesadilla de la que no despiertas, se pierde la perspectiva de las cosas y se difumina peligrosamente el sentido de la realidad. Allí estaba, apurando los últimos coletazos de la efímera satisfacción que produce comerse una hamburguesa doble, con todas las salsas posibles, dispuestas, eso sí, con cierta maestría. No en vano era una pintora de prestigio y reconocimiento. El rojo del ketchup, el blanco de la mayonesa y el amarillo de la mostaza estaban repartidos como trazos de un lienzo sobre un trozo de carne. Trazos que terminaban espachurrados sin piedad por la parte superior del panecillo, con el mismo enojo con el que Sabina rompía un cuadro cuando no le satisfacía plenamente. La insatisfacción era insaciable. La doble hamburguesa nunca venía sola. Sabina era de las que pensaba que si se pecaba, había que hacerlo bien, con generosa lascivia. De lo contrario, el pecado no tenía ninguna gracia. Por eso completaban el banquete una bolsa de patatas fritas con todas sus grasas saturadas y una Coca-Cola con todos sus azúcares. Era una mujer exigente, tal vez demasiado, una artista libre y al mismo tiempo encorsetada, benévola con su arte y estricta consigo misma, libre con su obra pero con demasiadas ataduras en su vida. Dos versiones de sí misma que no siempre conseguían llevarse bien, un equilibrio que se quebraba con tan solo un soplido. En los últimos meses, la mujer rebelde que había conseguido domesticar tras muchos años de autoconocimiento empezaba a ganarle terreno y casi la poseía por completo, tornándola anárquica y autodestructiva. Era consciente de que, tras el atracón, le asaltaría el sentimiento de culpa, implacable y mucho más duradero que el placer. Siempre lo era, pero en el fondo le compensaba. La teoría de la compensación era una máxima en su vida, y sus argumentaciones, en monólogos más o menos extensos, pronunciados en voz alta por su otro yo, giraban siempre en torno a ella. La vida son 2 días, Sabina, y nunca sabes qué desgraciado te la puede arrebatar. Hay mucho hijo de puta suelto. El mundo empieza a ser un estercolero donde la porquería se acumula en montañas y los carroñeros la revuelven para llevársela a la boca. Nada es ya como debiera ser. Al menos el colesterol es un enemigo conocido. Y si te tienes que morir de hipertensión o de un ataque al corazón, lo harás disfrutando y en tu casa. Últimamente se estaba acostumbrando a los soliloquios. A punto estaban de cumplirse 18 meses en los que no había... La llave 104. Virginia Rives es una mujer joven, atractiva y con una ambición desmedida,
capaz de cualquier cosa con tal de huir de su pasado y reinventarse a sí misma. Un buen día, aparece en Benyaver, un pueblo de la costa levantina marcado por la corrupción, y el mundo de la política le abre sus puertas. Virginia pronto descubre que la ambición es un sentimiento difícil de controlar y que en política los planes nunca salen como una espera, especialmente cuando los intereses los marcan el dinero y el poder. Las respuestas a casi todas las preguntas están a salvo tras las cerraduras que abre la llave 104. O tal vez no. Mi historia es difícil de contar. Tal vez es demasiado compleja. O a lo mejor es tan simple que de pura sencillez no sé por dónde empezar. Sea como fuere, ahora me levanto cada mañana en un lugar extraño, lejos del pueblo que me vio nacer, a muchos kilómetros de mi tierra, entre montañas, escondida en una aldea de los Pirineos franceses, intentando ser quien no soy, aterrada ante la posibilidad de que me encuentre la persona de la que estoy huyendo, simplemente por saber la verdad. Una verdad que la destruiría. Ahora, Carmen Expósito, una pequeña que murió en el Orfanato Nacional de El Pardo en Madrid en 1964 por las complicaciones de una gripe y cuyo cuerpo no reclamó nadie, tiene la oportunidad de vivir de nuevo a través de mí, mientras mi auténtico yo, legalmente, ya es una persona fallecida, tras fingir un suicidio lanzándome al mar desde un barco, en mitad de un crucero por el Mediterráneo. Ahora ella está viva y yo muerta, y hasta tengo la extraña sensación de que es ella la que ha poseído mi cuerpo, y no yo la que he usurpado su nombre. A mí me siguen buscando, esperando que el mar devuelva mis restos, para que mi hermano mellizo pueda enterrarlos junto a las tumbas de mis padres. Algo que nunca sucederá, porque sigo viva como Carmen Expósito. Mi deseo es que mi historia quede plasmada en este cuaderno que ahora escribo. Él será mi confesor, mi amigo, mi secreto, mi liberación, y también el testimonio escrito de todo lo que sé, para que algún día la justicia haga su trabajo, y para que, cuando la muerte venga a por mí definitivamente, Carmen Expósito no muera 2 veces, y pueda así recobrar mi auténtica identidad, aunque solo sea para inscribir mi verdadero nombre en una lápida. 1. A Virginia la parieron como a una bestia, y a punto estuvo de no probar la vida. A pesar de ser el segundo alumbramiento para su madre, ya tenía a Jacobo, el primogénito, que en el momento de nacer su hermana había cumplido los 7 años, el parto fue mucho peor que el de una primeriza. En la fría madrugada del 6 de enero de 1985, los gritos de Remedios Ribes se escucharon como alaridos por toda Cachorrilla, el pueblo más pequeño de la provincia de Cáceres, que por aquel entonces no superaba la centena de habitantes. Hasta los lobos de los parajes de alrededor se asustaron al escuchar los lamentos de dolor de la parturienta, que parecían tentar a la muerte, como si de una posesión demoníaca se tratara. La criatura, todavía dentro del vientre de su madre, parecía agarrarse a sus entrañas y negarse a salir a un mundo hostil, en un escondido pueblo español. Por momentos la mujer aparentaba calmarse y su cuerpo exhausto se dejaba caer sobre las A continuación, escuchamos el relato Así miro la vida, de Paz Castelló, leído por Eva Espejo. Me subo a unos tacones para contemplar la vida al menos 8 centímetros por encima de la realidad. Así le pongo perspectiva y los problemas se ven más pequeñitos, y puedo pisarlos o aplastarlos como una colilla. Me pinto los ojos para que la vida se me antoje menos gris, de colores brillantes como el azul cielo o el verde mar, para dibujar con mi mirada un futuro mejor. Y cuando miro algo que me gusta, me pinto una raya para hacerle un marco e inventar un cuadro para colgarlo en mi retina en el museo de las cosas bonitas que me gusta recordar. Me pongo unas gotas de perfume para disimular el olor de la injusticia que huele a podrido, o el olor del rencor y la envidia que huelen a cerrado y a humedad, porque se guardan tan dentro del alma que no se airean nunca, o el olor de la enfermedad y la desesperanza que huelen a sucio. El aroma de mi perfume lo inunda todo,
y todo huele a fresco. Un día a bebé recién bañado, o a una mañana será un día estupendo, y otro día a lluvia recién caída y porque yo lo valgo. Me visto con mis mejores ropas porque me gusta verme guapa, y me digo cuánto me quiero para alimentar a mi autoestima, que siempre hizo dieta y se puso muy malita. Y así, subida a mis tacones con los ojos pintados y el perfume fresco, vestida con mis mejores ropas, me gusta mirar la vida que siempre, siempre me devuelve la mirada con una sonrisa cómplice. La muerte del 9, una novela vinculada al mundo futbolístico, que Paz presentó en el entonces Estudio Estadio, uno de los programas más vistos de la televisión en el año 2013. Israel Buendía, fichaje estrella del Real Triunfo Fútbol Club, aparece asesinado en el Estadio El Grande. Pero este asesinato no es más que el último de los escándalos de un club de segunda división que esconde oscuros secretos. María Moreno, una periodista que aterriza en el club como directora de comunicación, va descubriendo poco a poco un mundo de negocios turbios, homofobia, machismo, amaño de partidos, corrupción. En el Real Triunfo todos parecen tener un motivo para matar. Ciudades de la ciudad y de su equipo local. En honor a la verdad, hay que decir que los encargados de pensar el nombre para el nuevo estadio, un nombre que perduraría en el tiempo, no se complicaron demasiado y simplemente, y hasta que años más tarde el pequeño estadio de fútbol fue derribado, para dar paso a un importante centro comercial, aquella ciudad costera tuvo dos estadios, conocidos como el Pequeño y el Grande. Hacía calor, a pesar de ser muy temprano, pero en el mes de mayo siempre hacía calor. La primavera había sido temprana y a esas alturas se presentaba con un clima más propio del verano. Las altas temperaturas eran una constante a la que irremediablemente había que acostumbrarse. El termómetro de primeras horas de la mañana marcaba unos discretos 20 grados que todavía permitían trabajar con cierta comodidad al aire libre, y como Salvador era muy consciente de ello, tras más de 28 años en aquel club de fútbol, siempre aprovechaba para repasar temprano las instalaciones deportivas, el estado del césped, activar el riego por aspersor y barrer el aparcamiento antes de la llegada de los jugadores y el cuerpo técnico para el entrenamiento. Las puertas metálicas, comidas por el óxido y la humedad, chirriaban cada mañana en el mismo instante en que Salvador las abría. De alguna manera era como si el estadio le saludara cada día. A Salvador, aquel sonido le arrancaba una leve sonrisa y, otorgándole vida, siempre le contestaba en voz baja: «Sí, Grande, ya estamos mayores. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve?» Bueno, está con nosotros Paz Castelló. La muerte del 9 ha editado una novela de misterio relacionada con el fútbol. Ahí se verá un poco mejor. La muerte del 9, Paz Castelló. Paz Castelló está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Paz Castelló ha sido directora de comunicación del Hércules. Entre otras es decir, cosas, tiene sí. una vinculación en su momento al mundo del fútbol. Y curiosamente, la novela, que es una novela de ficción, ¿no? Es totalmente. Está narrada por una mujer que es directora de comunicación de un equipo de fútbol. Imaginario. Es El Real Triunfo. el equipo se llama el Real Triunfo. ¿Por qué es una mujer la que narra esta historia? Porque es una directora de comunicación en un mundo, el del fútbol, que está plagado de hombres. Fundamentalmente, precisamente por dar una visión diferente. Porque si lo hubiese narrado en primera persona, como está narrada la historia de la muerte del 9, en boca de otro personaje, un jugador de fútbol, el entrenador, uno de los directivos, lo que cuenta la novela no sería tan crítico como si lo cuenta una mujer desde su punto de vista como mujer y como periodista. Arranca la novela con la muerte, con el asesinato de un jugador. Del 9, el delantero del Real Triunfo. Y a partir de ahí entras en una serie de vericuetos del mundo del fútbol, no todos excesivamente transparentes. ¿Forma parte de tu experiencia en el Hércules?
Y yo siempre digo que si no hubiese trabajado en el Hércules, jamás se me hubiese ocurrido escribir una novela sobre fútbol, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que lo que se cuente ahí sea cosas que hayan pasado en el Hércules. Para empezar, no han asesinado a nadie, ni en el Hércules, ni en ningún otro equipo. Toquemos madera, no vaya a ser que ahora la realidad nos copie en eso. Pero sí que es verdad que lo que ahí se cuenta ha ocurrido en muchísimos clubes de fútbol diferentes, no solamente en España, sino también en Europa. A raíz de yo trabajar en el Hércules, empecé a leer prensa deportiva todos los días, y vosotros sabéis que también hacéis esto todos los días, que hay muchísimas noticias paralelas a las estrictamente deportivas, a lo que es fútbol, deporte en sí mismo, que bueno, darían para una novela, pero vamos, no de misterio, de terror muchas veces, ¿no? Y eso es lo que quise yo recoger, un poco esa otra experiencia de lo que el fútbol esconde muchas veces, lo que genera el deporte del fútbol, y trasladarlo a un escenario conocido, que es un club de segunda división. ¿A ti te da la impresión de tu experiencia a través en el mundo del fútbol desde dentro? Es decir, no estamos hablando de periodismo, estamos hablando dentro de un club, que este es un mundo hecho para hombres, el del fútbol? Es un mundo hecho para hombres, mimado por los hombres, y además que mantenéis, es mi opinión. Sí, claro, la tuya. Mantenéis ese, digamos, pequeño reino muy bien, ¿eh? Y la mujer juega un papel muy importante cada vez más, porque nosotros no lo vamos luchando, no solamente en este sector, sino en todos, pero muy especialmente en este. Nos cuesta mucho meternos dentro del mundo del fútbol a nivel profesional. Las mujeres periodistas, por ejemplo, hay muchísimas menos, y además tienen un hándicap, que además de ser buenas periodistas tienen que ser guapas y estupendas. Eso no ocurre con los hombres. Aunque sean buenos periodistas, es suficiente, ¿no? Y en cuanto a, por ejemplo, no solamente el mundo de la mujer a nivel de periodismo, sino el fútbol femenino. Hay una frase que aparece en el libro que dice, ¿sabes lo que se dice del fútbol femenino? Que ni es fútbol ni es femenino. Eso es una frase absolutamente machista. Horrorosa. Y eso lo resume, la pregunta que tú me has hecho la resume perfectamente. Bueno, es un buen ejemplo de lo de estupendas y tal, porque aquí hay 3 casos clarísimos de estupendas, y mira tú la representación masculina que tenemos aquí. ¿Volverás al fútbol en alguna ocasión o no? Bueno, nunca se puede decir de este agua no beberé. La muerte del 9 ha sido una experiencia muy bonita, y además me ha permitido acercarme a otros clubes de fútbol que no conocía, y nunca se sabe. Pero digo yo, ¿querrá algún club de fútbol? No sé yo, si escribiendo este libro alguien te va a contratar, ¿eh? Bueno, siempre digo que es una catarsis, ¿no? Sí. Porque es salvar un poco la parte positiva del fútbol denunciando la parte negativa. Hay que entenderlo así, hay que leerlo con esa visión. Nada, hay que leerlo. La muerte del 9, ahí o ahí, donde me digáis, la muerte del 9, lo ha escrito Paz Castelló. Y bueno, pues recomendable lectura. Muchas gracias, porque sé que te has desplazado desde Alicante, que has venido Gracias hasta aquí, a vosotros, es un placer estar. Ha sido un placer que nos hayas estado aguantando este rato. Ha sido un placer, lo he pasado muy bien. Hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la próxima semana con otro autor o autora que nos contará todo sobre su trabajo. Siembra y cosecha del fuego. A fecha de hoy tenemos una realidad que ha marcado a fuego este verano de 2025 en España: los devastadores incendios forestales. El abandono de muchos montes, la falta de gestión activa y más cosas han convertido amplias zonas en trampas de biomasa esperando prender. En algunas regiones, como la Atlántica, la Meseta Española, los parques naturales y la Red Natura 2000, muestran cómo la protección sin manejo preventivo aumenta el riesgo de grandes incendios, porque la acumulación de vegetación se convierte en un combustible que, unido a la dificultad de acceso, hace que cualquier chispa pueda desatar un desastre. La mayoría de los incendios intencionados tienen causas complejas y diversas: negligencias graves, provocaciones deliberadas o conflictos de intereses. La piromanía clínica, esa fascinación patológica por el fuego, es en realidad minoritaria. No se trata de buscar culpables fáciles, sino de entender las causas y trabajar en prevención social y gestión forestal. Los bomberos y equipos de emergencia enfrentan un desgaste brutal, análogo a los que van a una guerra. El estrés postraumático, las imágenes que regresan, el duelo por lo perdido y la culpa son parte de su día a día. El impacto mental, a menudo, dura más que el físico.
Sin liderazgo empático, sin acceso a apoyo psicológico y sin preparación preventiva, la presión por mostrarse fuerte puede derivar en problemas psicosomáticos graves. La formación continua y unas condiciones laborales dignas son esenciales para cuidar a quienes nos protegen. Mirando al futuro, la estrategia en la extinción debe incluir más tecnología en la dirección ejecutiva. La tecnología podría hacer mucho en sofocar y prevenir estos incendios, en rescates y vigilancia, antes y después. Es un vector preciso y ultraeficiente. ¿Por qué no se implementa de forma distributiva? La mano humana tiene limitaciones evidentes en prevención y rescate, y aún así se sigue invirtiendo en campañas sofisticadas del miedo, en lugar de sistemas tecnológicos efectivos. A nivel colectivo, necesitamos cultura del riesgo, protocolos claros de cooperación interterritorial y medios de comunicación responsables que informen con rigor, y no sensacionalismo que busca ferozmente el titular de cabecera. La acción requiere participación organizada y, sobre todo, decisiones actualizadas en el tiempo. Quejarse es humano, pero lo objetivo y práctico es implementar soluciones reales. No basta con anunciar lo que va a pasar o volcar noticias a hechos consumados. Eso no es ninguna solución. No nos conformemos con «ya te lo dije» o «yo lo sabía». ¿Y luego qué? ¿Eso es todo? La prevención, la gestión activa y la toma de decisiones fundamentadas son lo que realmente marca la diferencia. No hay varitas mágicas. El fuego no se apaga solo en verano, se apaga en invierno, con prevención, gestión y compromiso. Lo demás es sembrar ceniza para volver a cosechar desastre. Siembra y cosecha del fuego. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.